Mi nombre es Serenaul. Tengo 31 años. Sobre el papel, soy el tipo de mujer que la gente asume que lo tiene todo resuelto. Fundadora de una empresa de consultoría logística, financieramente independiente, decidida, el tipo de persona que parece que siempre sabe a dónde va. Pero la verdad es que no siempre me sentí así. Construí mi negocio a mis 20 años a base de cafeína y desesperación, sobreviviendo a semanas de 80 horas con fideos baratos y esperanza reciclada. Recuerdo esos primeros años tan vívidamente, el portátil de segunda mano que se sobrecalentaba si abría más de 2 pestañas, las noches que lloré sobre hojas de cálculo, preguntándome si había cometido un error colosal. Pero lentamente, dolorosamente, el impulso llegó. Un pequeño contrato llevó a otro. Y finalmente, el teléfono dejó de estar en silencio. Hace 2 años, conseguí un acuerdo revolucionario que lo cambió todo. Por primera vez en mi vida, no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Y en medio de todo eso, estaba Ryan Vance. Tenía 28 años cuando nos conocimos, encantador de esa manera soñadora y distraída que suelen tener los artistas. Trabajaba como recepcionista en ese momento. Pero su pasión, toda su identidad en realidad, era el arte. Quería ser curador algún día, viviendo entre lienzos y coleccionistas. Su problema no era la ambición. Era el acceso. Sin conexiones, sin recursos, sin nadie que creyera en él. Y yo, estaba enamorada. Después de años de trabajo con visión de túnel, él se sentía como la luz del sol. Ryan era el color donde mi vida había sido gris. Hablaba de pinceladas y pintores olvidados con tal fuego en sus ojos que me encontré creyendo en su sueño como si fuera el mío. Así que le hice una oferta. Deja el trabajo que odias, le dije. Acepta las pasantías, aunque no paguen. Estudia, haz contactos, construye el futuro del que tanto hablas. Yo cubriré el resto. No era lástima. Era una asociación. O al menos eso es lo que yo pensaba. Durante 3 años, financié la vida de Ryan. Su elegante apartamento en el centro, $3.500 al mes, firmado a mi nombre. El arrendamiento de su brillante Audi A5, $800 al mes, cofirmado por mí. Cubrí la compra, los materiales de arte, la ropa. Le di 2 tarjetas de crédito vinculadas a mis cuentas y nunca revisé los extractos. Mi trabajo ya exigía suficiente microgestión. Con Ryan, quería confiar. Quería creer que el amor era algo simple, dar y recibir. 3 años. Ese es el tiempo que construí una base para que él se mantuviera en pie. Así que, cuando llegó nuestro aniversario, un martes por la noche, planeé algo especial. Ryan le había echado el ojo a un restaurante durante meses, del tipo donde tienes que reservar con semanas de antelación. Hice las reservas. También le compré un regalo. Un colgante de zafiro simple pero hermoso en una fina cadena de plata. No ostentoso, solo significativo. Me lo imaginé descansando contra su clavícula, la forma en que sonreiría y bromearía diciendo que lo estaba malcriando de nuevo. Llegué a casa más temprano de lo habitual, con la caja en mi bolso, mi corazón ligero. El apartamento estaba vacío. No hay problema, pensé. Volverá pronto. Puse la mesa, incluso encendí una de esas velas carísimas que le gustaban. A las 7:15, todavía estaba sola. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ryan. 7 palabras que me vaciaron por dentro en un instante. He encontrado a otra persona. No quiero saber nada más de ti. Sin explicación, sin disculpa, solo eso. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas. Se sintió como un puñetazo en el pecho, agudo, sofocante. Quería escribir una docena de preguntas. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué hice mal? Pero entonces la claridad se deslizó, fría y afilada como el cristal. No quiero saber nada más de ti. Él mismo había trazado la línea. Lo quería limpio, final. Y si él quería algo final, yo se lo daría. Escribí 3 palabras en respuesta. Como desees. Luego, con las manos más firmes de lo que esperaba, dejé el teléfono.
El collar de zafiro yacía en su caja sobre el mostrador, su belleza burlándose de mí a la luz de las velas. Soplé la llama, y el apartamento se llenó de oscuridad. Ya no era su mecenas. Ya no era su red de seguridad. Lo que viniera después, Ryan Vance lo había elegido, y me aseguraría de que viviera con esa elección. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, mirando al techo, el brillo de mi portátil derramándose por la habitación. Mi cuerpo se sentía agotado, pero mi mente, aguda, clínica, implacable. Era como si la parte de mí que una vez construyó un negocio de la nada hubiera tomado el control de repente, arrinconando el dolor y reemplazándolo con una fría precisión. Ryan no quería saber nada más de mí. Entonces obtendría exactamente eso. El primer paso fue simple. Abrí mi portal bancario, desplazándome hasta que llegué a las cuentas vinculadas a él. Allí estaban, 2 tarjetas de crédito a su nombre como usuario autorizado. El saldo no era pequeño, ropa de diseñador, envíos de vino, membresías de museos, incluso un cargo sospechoso de un spa de lujo que no recordaba que hubiera mencionado. Mi estómago se revolvió, pero mis dedos no dudaron. Eliminar usuario. Confirmar. Ambas tarjetas pasaron de activas a desactivadas en segundos. A continuación, el coche, el brillante Audi A5 negro. Su orgullo, aunque nunca admitió que en realidad era mío. El arrendamiento a mi nombre, cofirmado bajo el suyo, un símbolo de éxito que no se había ganado. Entré en el portal de financiación, con el pulso firme. El próximo pago vencía en 6 días. Cancelé el pago automático. Él podría explicarle eso al concesionario. Luego el apartamento, un espacio elegante lleno de ladrillo visto y grabados de arte abstracto. Le encantaba decir a la gente que reflejaba su estética, como si él lo hubiera elegido. En realidad, el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre, cada cláusula me vinculaba a mí, no a él. Encontré el PDF, escaneé la cláusula de rescisión, 60 días de preaviso y una penalización de 2 meses. Caro, sí, pero limpio. Redacté el correo electrónico en ese mismo momento, poniendo en copia mi cuenta personal para tener una marca de tiempo. Suscripciones de streaming. Una por una, inicié sesión. Netflix, eliminar perfil. Spotify, cerrar su sesión. Membresía del gimnasio boutique, cancelada. El kit de comida artesanal del que se jactaba ante sus amigos, terminado. Cada clic se sentía menos como una pérdida y más como una reclamación, incluso el plan de teléfono. Había estado en mi línea familiar. Inicié el proceso para eliminar su número. Toda la purga tomó menos de 1 hora. Cuando terminé, me recosté, mirando el brillo de mi portátil. No había satisfacción, ni emoción de venganza, solo vacío, un eco hueco donde solía haber amor. En el mostrador de la cocina, el collar de zafiro todavía yacía sin abrir. No pude obligarme a tocarlo. En cambio, lo saqué de su bolsa, lo coloqué sobre la superficie de mármol y lo dejé allí, como la lápida de una tumba. Para la medianoche, ya me había ido. Metí en una bolsa de viaje lo mínimo indispensable, portátil, cepillo de dientes, zapatillas de correr, y conduje al otro lado de la ciudad hasta la casa de mi hermana Lie. Abrió la puerta en pantalones de chándal, con los ojos adormilados, y cuando vio mi cara, no hizo preguntas, simplemente me abrazó. Permanecí en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, susurré, me dejó. Así sin más, con un mensaje de texto. Lie maldijo suavemente por lo bajo, apretando mi hombro. Serena, te ha estado desangrando durante años. Quizás esta es la forma que tiene el universo de sacarlo de tu vida para siempre. Quería creerla. Pero el silencio de Ryan no era un alivio. Era pavor, porque lo conocía. Sabía que el silencio no era el final. Y tenía razón. Durante 5 días, no supe nada. Ni una palabra. Fui a trabajar, me sumergí en llamadas de clientes, evité mirar el collar, que todavía esperaba en el mostrador de ese apartamento vacío. Me dije a mí misma que había terminado, que mi último mensaje de texto, como desees, había cerrado el capítulo limpiamente. Pero el viernes, exactamente a las 2:47 de la tarde, mi teléfono vibró de nuevo. No era de Ryan, sino de un desconocido.
Asunto, urgente, con respecto al señor Ryan Vance. Era un correo electrónico de un socio de un bufete de abogados del centro. Representaba a Ryan y exigía contacto inmediato en relación con mi cese sumario y malicioso del apoyo financiero establecido. Me quedé mirando la pantalla, mis labios se curvaron en algo que no era exactamente una risa. No era el final, después de todo, solo el principio. El correo electrónico permanecía en mi pantalla como una broma escrita en jerga legal. Cese malicioso del apoyo. Las palabras eran tan absurdas que las leí 2 veces, y luego una tercera, esperando que se transformaran en algo que tuviera sentido. Ryan me había dejado con 7 palabras, y ahora, apenas una semana después, su abogado exigía que continuara financiando su vida. Le reenvié el correo a mi hermana Lie. Me llamó de inmediato. Tienes que estar bromeando, espetó, su voz vibrando de furia. Termina las cosas por mensaje de texto y ahora quiere, ¿qué? Pensión alimenticia sin el matrimonio. Exhalé, presionando mis dedos en mis sienes. Exactamente así se siente. Solo había una cosa que hacer. Cogí el teléfono y marqué un número que no había usado en años. El señor Philip, el abogado de negocios de mi padre desde hacía mucho tiempo. Un hombre agudo y sensato con un comportamiento tranquilo que siempre me recordaba a un cirujano preparándose para un trabajo delicado. Cuando le expliqué la situación, no me interrumpió. Simplemente escuchó, luego finalmente se subió las gafas por el puente de la nariz y dijo con voz mesurada, bueno, señorita Hull, parece que se ha encontrado con una nueva especie de parásito. Me reí de verdad por primera vez en días. La tensión se resquebrajó lo suficiente como para dejar entrar un poco de alivio. Nos reunimos a la mañana siguiente en su oficina. Deslicé mi portátil sobre el escritorio, mostrándole la carta del abogado de Ryan. El señor Bobby, aparentemente. El señor Philip la leyó una vez, luego otra, riendo por lo bajo. El cese malicioso es el equivalente legal de la rabieta de un niño pequeño, dijo finalmente. Suena amenazante, pero no tiene fundamento. No estaban casados. No comparten bienes gananciales. Todo lo que le proporcionaste fue voluntario, y él mismo terminó la relación. Entonces, ¿no hay nada que pueda hacer?, pregunté, mi voz baja, cautelosa. Nada que no le vaya a salir por la culata. El señor Philip tecleó una respuesta concisa en su portátil mientras hablaba. Dejaremos claro que no hay reclamo legal, ni acuerdo, y cualquier comunicación futura pasará por mí. Eso debería infundir el miedo donde corresponde, en su lado. Por un momento, me sentí más ligera, protegida. Quizás esta pesadilla se extinguiría sola. Pero entonces el señor Bobby respondió, no con silencio, no con retirada, sino con una escalada. Una carta formal llegó 2 días después. Esta vez no eran solo amenazas. Era una propuesta, un supuesto acuerdo confidencial de apoyo transitorio. El lenguaje goteaba con descendencia. Ryan había sufrido importantes reveses profesionales, debido a mi abrupta retirada de apoyo. Estaba experimentando una grave angustia emocional. Querían que siguiera pagando su alquiler y su coche durante 6 meses más, además de una suma global de $20.000. Todo para evitar un litigio largo y público. Casi tiro la carta al otro lado de la habitación. Lee estaba paseando por mi cocina cuando se la leí en voz alta. Oh, Dios mío, Serena, esto es extorsión. Pura y simple extorsión. Quería gritar, romper algo. En lugar de eso, me senté pesadamente, susurrando, ¿realmente cree que puede reescribir la historia? ¿Que puede dejarme y luego exigir que financie su felices para siempre con ella? ¿Ella? Con ella. Aún no había pronunciado su nombre. La otra persona. ¿Sabrina? Ryan no me la había presentado, pero las redes sociales llenaron los vacíos. Sabrina, lápiz labial llamativo, selfies brillantes, siempre sosteniendo copas de champán o posando en condominios de lujo que no eran suyos. Una promotora inmobiliaria, según su biografía, aunque un poco de investigación sugirió que, agente a comisión, era más cercano a la verdad. Ryan me dejó por ella, y ahora, de la mano de su nueva novia, intentaba desangrarme una última vez. La respuesta del señor Philip fue firme, casi alegre.
Ignóralos. Deja que gasten su dinero en papel y tinta. Si presentan una demanda, contraatacamos. Y créeme, su lado sabe que perderán. Pero ignorar a Ryan no significaba que él me ignorara a mí. Ese fin de semana, comenzaron los mensajes de texto. Primero suplicantes, no puedes simplemente dejarme sin nada, Serena. Luego indignados, el arrendamiento del coche está a tu nombre. Estás arruinando tu propio crédito también. ¿De verdad eres tan estúpida? Y finalmente, venenosos, Sabrina dice que estás jugando a juegos que no puedes ganar. Tiene razón. Los leí todos, con las manos temblorosas, pero no respondí. En su lugar, reenvié cada palabra al señor Philip, quien respondió con una risa seca en forma de correo electrónico. Contacto directo después de contratar a un abogado. Gracias, señorita Hull. Es un regalo que no deja de dar. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo, porque los hombres como Ryan, la gente como Ryan, no se detienen cuando cortas el cordón. Se aferran, se retuercen, se reinventan como víctimas. Y podía sentirlo, la próxima máscara que se pondría. Comenzó con una llamada telefónica. Sábado por la mañana, justo cuando estaba sirviendo café, mi móvil vibró con un número desconocido. Casi lo dejo pasar al buzón de voz, pero algo dentro de mí me instó a contestar. ¿Señorita Hull? La voz al otro lado era de una mujer, cortante e irritada. Soy Judith, la administradora de la propiedad del loft del centro. Ryan Vance está aquí con una invitada. Están exigiendo entrar. Se me encogió el estómago. ¿Entrar para qué? Afirman que necesitan acceso para recuperar sus pertenencias, respondió Judith. Pero Ryan no está en el contrato de arrendamiento. Usted sí, y hasta que este asunto se resuelva formalmente, no puedo darle una llave. Pensé que debería saber que está montando una buena escena. A través del auricular, podía oír voces alzadas, la cadencia familiar de Ryan y un tono femenino agudo que tenía que ser de Sabrina. Cerré los ojos. Por supuesto. Judith, dije con cuidado. Tiene toda la razón en no dejarlo entrar. Por favor, manténgame informada. Me encargaré de esto legalmente. Colgué, con la mano temblando mientras dejaba el teléfono. No habían pasado ni 20 minutos cuando comenzaron los mensajes de texto. Ryan, no puedes simplemente echarme. Mi portafolio de la pasantía está dentro. Sabes que tengo una revisión la próxima semana. Ryan, de nuevo, el concesionario de Audi acaba de llamar. El pago fue rechazado. El coche está a tu nombre. Estás destrozando tu propio crédito. ¿Eres estúpida? Y luego, la daga. Ryan, Sabrina dice que eres cruel. Dice que eres abusiva. Ella me está mostrando cómo es el verdadero apoyo, a diferencia de ti. Me quedé mirando las palabras, con la bilis subiendo por mi garganta. Abusiva. El mismo hombre que había vivido de mis cuentas durante 3 años ahora se presentaba como mi víctima. Reenvié los mensajes al señor Philip. Su respuesta fue instantánea, casi alegre. Gracias por la evidencia. Contacto directo después de contratar a un abogado. ¿Usaremos esto? Pero Ryan no había terminado. Escaló. Esa noche, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, no con un mensaje, sino con una captura de pantalla. Un conocido mutuo me había reenviado la historia privada de Instagram de Ryan. La imagen me dejó helada. Ryan, con los ojos llorosos, mirando a la cámara con una leyenda escrita en la pantalla, finalmente escapando de una relación financieramente abusiva y controladora. El camino por delante es aterrador, pero estoy agradecido por aquellos que me muestran amor verdadero. Se me cortó la respiración. La audacia era asombrosa. Él me había dejado. Había exigido más dinero. Y ahora me tildaba de abusadora. Lie, mi hermana, estaba a mi lado cuando lo vi. Cogió el teléfono, apretando la mandíbula. Está usando la lástima como un arma. Está tratando de convertirte en la villana para que nadie cuestione su historia. Me hundí en el sofá, con el pecho pesado. Y la gente le creerá. Verán sus lágrimas y el brazo de ella a su alrededor, y le creerán.
Lie se sentó a mi lado, agarrando mi mano. La verdad no necesita teatro, Serena. Se mostrará por sí misma. Quería creerla, pero el recuerdo de los ojos de Ryan, grandes y patéticos en esa selfie, me atormentaba. Conocía su encanto. Sabía con qué facilidad se ganaba la simpatía de la gente. La semana siguiente, la confrontación escaló de nuevo, esta vez en persona. Los de la mudanza que había contratado para el día oficial de la recogida de Ryan me llamaron presas del pánico. Señorita Hull. Él y su novia llegaron temprano. El abogado aún no está aquí. Están diciendo que deberíamos dejarles entrar. Mi pulso se disparó. No dejen que toquen nada hasta que llegue el señor Philip. Demasiado tarde. Para cuando Philip entró en el edificio, Ryan y Sabrina ya habían intentado llevarse muebles que no eran suyos. Una estantería hecha a medida, mi escritorio ergonómico, incluso la televisión que yo misma había comprado. Los de la mudanza, benditos sean, se mantuvieron firmes. Uno de ellos, un hombre alto y de hombros anchos, les bloqueó el paso y dijo con calma: amigos, esto no está en la lista aprobada. Bájelo o tendremos que llamar a la policía. Me imaginé la cara de Ryan, sonrojada de furia, las uñas de Sabrina clavándose en su brazo mientras le siseaba palabras de aliento. Pensaron que la intimidación funcionaría. Pero entonces llegó Philip, tranquilo como una cuchilla. Extendió los recibos sobre el mostrador, cada mueble, cada artículo, todo a mi nombre. Y luego miró a Ryan directamente a los ojos. Señor Vance, dijo con voz uniforme. Dado que su abogado no está presente, este intento de retirar propiedad es un incumplimiento de su acuerdo. Si persiste, presentaré una denuncia por intento de hurto mayor. La bravuconería de Ryan flaqueó. Sabrina tiró de su manga, murmurando algo que no pude oír. En cuestión de minutos, cogieron solo sus cajas y salieron furiosos, dejando marcas de rozaduras en las paredes y basura en el suelo. Más tarde, cuando vi el desastre, la factura del propietario por $1.200 en daños aterrizó como otra bofetada. Philip la reenvió rápidamente al señor Bobby, junto con el informe de incidentes de la mudanza. Pero aquí está la cosa. Ese fue el momento en que la marea comenzó a cambiar. No por mí. No por Philip. Sino porque las propias mentiras de Ryan comenzaron a devorarlo vivo. ¿Recuerdan esa historia de Instagram? ¿La que se tildaba a sí mismo de superviviente? Bueno, el mundo del arte es pequeño. Una curadora junior en la galería donde Ryan hacía prácticas, Leslie, la vio. Me conocía. No profundamente, pero lo suficiente. Lo suficiente como para saber que la historia lacrimógena de Ryan no cuadraba. Y Leslie se la mostró a sus colegas. Los susurros se extendieron. Ryan Vance, financiado por una novia, ahora la llama abusiva. No apareció con una nueva mujer días después de dejarla. El mismo mundo al que tanto anhelaba ascender comenzó a cerrarle sus puertas. El director de la galería, conocido por valorar la reputación por encima de todo, lo despidió discretamente. Así de simple, su máscara comenzó a resquebrajarse. Y por primera vez desde el mensaje de texto, sentí el más mínimo destello de alivio. No victoria, solo el zumbido silencioso del equilibrio siendo restaurado. Durante unas semanas, todo se calmó. Demasiado tranquilo. Ryan dejó de enviar mensajes de texto. Sabrina dejó de burlarse de mí. No llegaron nuevas cartas legales. Por primera vez en meses, mi teléfono no era una fuente de pavor. Me dije a mí misma que había terminado. Que tal vez, solo tal vez, se habían deslizado a su pequeño mundo brillante, dejándome atrás. Pero el silencio tiene su propio peso. Te hace preguntarte qué se está gestando debajo de él. Entonces, una tarde, mi bandeja de entrada sonó con un mensaje de Leslie, la curadora junior de la galería de Ryan. Solo habíamos hablado de pasada antes, intercambios educados en eventos de arte, pero su correo electrónico era directo, amable y cargado de algo no dicho. Hola, Serena. Espero que estés bien. Las cosas han estado complicadas aquí desde que Ryan se fue. Pensé que quizás querrías ver esto. Adjunto había un enlace. Llevaba a Facebook. Una publicación larga y cruda del padre de Ryan.
Se me oprimió el pecho mientras leía, porque no era la jactancia de un padre defendiendo a su hijo. Era desolación. No me nombró, pero la imagen era inconfundible. Escribió sobre cómo Ryan había abandonado a una pareja buena y estable que lo había apoyado, creído en él y le había dado todas las oportunidades para perseguir su sueño. Y escribió sobre Sabrina, la promotora cuya vida entera, resultó, estaba construida sobre arenas movedizas. El padre de Ryan sabía que Sabrina no era rica. Ni de lejos. A comisión, ahogada en deudas. El lujo, el champán, las selfies en rascacielos, todo era puro humo y espejos. Y cuando Ryan saltó de mi estabilidad a su caos, el suelo cedió. Según su padre, la nueva vida de Ryan se desmoronó rápidamente. La pasantía perdida después de los rumores de conducta poco profesional. Su reputación quemada por su propia calumnia. Los ingresos de Sabrina, impredecibles, su estilo de vida, insostenible. La tensión financiera los rompió como un cristal bajo presión. Sus peleas eran públicas, desordenadas, humillantes. La ruptura fue espectacular y definitiva. Ryan, una vez rodeado de gente que lo llamaba brillante, encantador, talentoso, ahora no tenía a nadie. Ni pasantía, ni coche, el Audi embargado después de los pagos omitidos, ni apartamento, y quizás lo peor de todo, ni amigos. Incluso los que habían creído su historia de superviviente comenzaron a distanciarse. Las palabras de su padre fueron las que más dolieron. Ella le dio una escalera hacia sus sueños, y él eligió saltar de ella por una serpiente. Lo leí 3 veces, con lágrimas picándome en los ojos. No por lástima, no por triunfo, sino por el extraño y agridulce dolor de ver la verdad finalmente dicha en voz alta. Lie vino esa noche, sentada con las piernas cruzadas en mi sofá mientras le mostraba la publicación. La leyó en silencio, luego susurró, se acabó. Serena, finalmente se acabó. Quería creerla. Pensé en todo lo que había soportado, el mensaje de texto que me destrozó, las amenazas legales, la escena del apartamento, las mentiras que tejió en línea. Recordé el collar que había dejado en el mostrador esa noche, su zafiro capturando la luz como una broma cruel. Y luego pensé en la gravedad, en cómo no tienes que empujar a gente como Ryan. Solo tienes que dar un paso atrás y dejar que la gravedad siga su curso. Las consecuencias fueron completas. Su carrera arruinada, su reputación destrozada. Su nuevo amor colapsó bajo el peso de la realidad. Cada plan que intentó torcer en mi contra se volvió y lo devoró a él. No había necesitado venganza. El mundo se había encargado de eso por mí. Pero aún así, la cicatriz permanecía. Ese fin de semana, llamé a una empresa de mudanzas, no para Ryan, sino para mí. Doné los muebles en los que una vez se recostó, la televisión que había insistido en que necesitábamos, la cama donde había pasado demasiadas noches sin dormir preguntándome por qué el amor no era suficiente. Pieza por pieza, todo desapareció en un camión con destino a una organización benéfica local. Familias necesitadas se sentarían en ese sofá, comerían en esa mesa, verían programas en esa televisión. Limpieza. Así es como se sintió. No rabia, no justicia, solo liberación. Mientras se llevaban el último artículo, me quedé en el apartamento vacío, las paredes resonando con la ausencia. Por primera vez, no imaginé a Ryan llenando el espacio. Me imaginé a mí misma, sola, sí, pero completa. Cerré la puerta con llave, dejé las llaves con el propietario y me alejé sin mirar atrás. El capítulo había terminado, o al menos casi terminado. Durante un tiempo, la vida fue tranquila. El tipo de tranquilidad que no se siente vacía, sino limpia. Volví a los ritmos que había abandonado. Carreras matutinas en la ribera del río, largas llamadas de estrategia con clientes, cenas con Lie donde nos reíamos de cualquier cosa. El caos que Ryan había arrastrado a mi órbita comenzó a disolverse como el humo despejado de una habitación. Pero las cicatrices no desaparecen de la noche a la mañana. Algunas mañanas me encontraba mirando fotos antiguas, la sonrisa de Ryan iluminada por las lámparas halógenas de alguna galería, su brazo sobre mi hombro. Recordaba las noches que me quedaba hasta tarde editando sus solicitudes de pasantía, o las veces que me besaba en la frente y susurraba que yo era su para siempre. Y luego recordaba el mensaje de texto, 7 palabras que me habían reducido de, para siempre, a, desechable.
Una tarde, mientras terminaba unos correos electrónicos, apareció un nuevo mensaje en mi bandeja de entrada de Leslie. Hola, Serena. Solo quería saber cómo estabas. Las cosas han estado más tranquilas desde que Ryan dejó la escena de la galería. Pensé que podrías apreciar esto. Adjunto había una captura de pantalla, otra publicación de Facebook, esta vez del padre de Ryan de nuevo. Era más corta pero de alguna manera más pesada. Escribía sobre las decisiones de su hijo, la destrucción que habían dejado atrás y la dura realidad que Ryan enfrentaba ahora. Mudándose de nuevo a su habitación de la infancia, sin coche, sin carrera, con una montaña de deudas. No sonaba enojado, solo devastado. Al leerlo, mi corazón se retorció, no por lástima hacia Ryan, sino por su padre. Por un padre obligado a ver a un hijo desmoronarse, impotente para detenerlo. Cerré el correo electrónico y me senté durante un largo rato mirando a la nada. Luego escribí una respuesta. Gracias por compartir esto, Leslie, y gracias por contactarme antes. No tenías por qué hacerlo. Significó más de lo que crees. Su respuesta llegó rápidamente. Te mereces algo mejor de lo que él hizo. No dejes que te haga dudar de eso. Sonreí, una sonrisa pequeña pero genuina. No porque sus palabras borraran la cicatriz, sino porque me recordaron que no todos en este mundo son depredadores. El último paso llegó semanas después. Regresé al apartamento una última vez después de que se hubiera pagado la última factura, después de que el propietario confirmara que la rescisión del contrato de arrendamiento se había procesado. El lugar estaba hueco ahora, despojado. Sin grabados de arte, sin muebles elegantes, sin rastro de la estética curada de Ryan, solo paredes blancas y leves marcas de rozaduras como fantasmas de lo que había sido. Caminé lentamente, tocando los fríos cristales de las ventanas, los marcos de las puertas, el espacio donde el collar había estado intacto en el mostrador. Por un momento fugaz, la tristeza me rozó. 3 años de amor y confianza reducidos a este vacío. Pero luego surgió otro sentimiento, más fuerte. Alivio. Porque lo que dejó atrás no fue un vacío. Fue espacio. Espacio que podía llenar con lo que yo eligiera. Cerré la puerta con llave por última vez y dejé las llaves en la mano del administrador. Mientras me alejaba, la luz del sol se derramaba sobre la calle, atrapando las torres de cristal en un resplandor dorado. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la justicia no siempre es un rayo. A veces es solo la gravedad. No tienes que derribar a nadie. Solo tienes que hacerte a un lado y dejar que caigan. Y yo ya no estaba cayendo. Era libre.